El capítulo 11 de Mercados Financieros Eficientes a la teoría de la crisis será presentado por los Hurones de Fuego, equipo conformado por Elí Pompa, Cintia Herrera, Carol Valdés, Andrea Orozco, Leonardo Delgadillo y Esaú González. Consideraremos con mayor profundidad algunos aspectos que solo se mencionan brevemente, como la amplia corriente de la teoría monetarista, la transición de políticas de posiciones cercanas, aunque no igual al de Keynes, a una afinidad sustancial con el principio monetarista, la teoría de los mercados financieros eficientes, que constituye los fundamentos teóricos del proceso de liberalización de los mercados financieros que comenzaron en la década de 1970. Algunos aspectos del amplio debate sobre los mercados e instituciones financieras, la inestabilidad y crisis de tipo keynesiano, teoría desarrollada por Minsky a finales de la década de 1960, y finalmente, la noción de Minsky, de una nueva etapa de desarrollo del capitalismo dominado por las finanzas, llamado el capitalismo de gestión de dinero. El monetarismo es la idea de un vínculo estrecho entre oferta monetaria y los precios, y habría ganado terreno con la crisis inflacionaria europea, la cual ocurrió tras el descubrimiento de metales preciosos como el oro y plata por las colonias españolas en el siglo XVI. Friedman en su modelo considera como exógena a la oferta monetaria que es determinada por las autoridades. La teoría monetarista original está basada en tres supuestos considerados fundamentales: la oferta de dinero, la velocidad de circulación y la cantidad de producto fijada al pleno empleo. A continuación hablaremos sobre la política económica, del keynesianismo al monetarismo. Por un lado, tenemos la tradición keynesiana. Es la política monetaria del control de las tasas de interés con la intención de regular el ciclo comercial. En contraparte, el monetarismo, que estudia las variaciones de la oferta monetaria sobre las variables económicas como el empleo o la producción. Una de las propuestas de Keynes durante los acuerdos de Bretton Woods en 1944 fue institucionalizar los desincentivos a la acumulación a lo largo del tiempo de aquellos saldos activos en la balanza de pagos. Sin embargo, estas no fueron aceptadas. La estabilidad de los tipos de cambio aceptados en Bretton Woods y apoyada por el Fondo Monetario Internacional, en primera, favoreció el desarrollo económico y ayudó a la reconstrucción rápida de países derrotados como lo fueron Alemania, Japón e Italia. Sin embargo, obstaculizó la especulación financiera internacional, así como la especulación financiera sobre los tipos de cambio. La crisis de este modelo parece comenzar con la guerra de Vietnam, ya que llevó a Estados Unidos a acumular balances de pagos pasivos, que con el tiempo excedieron sus reservas de oro. Asimismo, el 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon declaró el fin de la convertibilidad del dólar en oro, con lo que se abandonó la paridad de $35 por onza de oro. La especulación cambiaria del abandono de los tipos de cambio fijos favoreció en primer lugar la financiarización de la economía, así como la globalización financiera. El neoliberalismo conservador, integrado por Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos, subestimó el papel de las tensiones distributivas derivadas de la crisis del petróleo y la posibilidad de inflación causada por el aumento de los costos de producción. La teoría de los mercados financieros eficientes, Modigliani. Modigliani interviene con el llamado teorema de Modigliani-Miller en 1958 para mostrar la neutralidad de las opciones financieras desde el punto de vista específico de decisiones sobre cómo financiar inversiones. Según este teorema, en condiciones de competencia perfecta, junto con las normativas y neutralidad fiscal, perfecta previsión por parte de los empresarios y la suposición de que los gerentes actúan en interés de los accionistas, para las empresas es una cuestión de indiferencia si financiar la inversión con recursos de fondos internos, beneficios retenidos, o con fondos externos como préstamos bancarios, bonos y shares. Puede interpretarse como una indicación de las condiciones muy rígidas fuera de las cuales los gerentes no ven las opciones relativas al financiamiento de inversiones como neutral, prefiriendo así los fondos internos a los externos. El teorema cae completamente dentro de la tradición marginalista, considerando la influencia de los eventos monetarios, limitando así situaciones en las que las condiciones competitivas son violadas. Además, el teorema de Modigliani-Miller muestra, entre otras cosas, que maximizar el valor de las acciones es equivalente a la maximización de beneficios.
un resultado sostenido en las condiciones habituales de competencia perfecta y conocimiento perfecto o riesgo probabilístico. Teniendo la misma dirección que la teoría de Modigliani y Miller, es la teoría de los mercados financieros eficientes, propuesta por Eugene Fama, quien fuese un profesor de la Universidad de Chicago y premio Nobel en el año de 2013. Según esta teoría, los precios de los activos financieros reflejan continuamente la situación subyacente de la economía real. La teoría de los mercados financieros eficientes implica la imposibilidad de burbujas especulativas que involucran los precios de los activos financieros o inmobiliarios, aparte del caso de fuertes rigideces que obstaculizan gravemente el funcionamiento de dichos mercados. Además, conduce a las mismas conclusiones del laissez-faire en cuanto al monetarismo en lo que respecta a la orientación política, reforzándose con respecto a la inutilidad de las restricciones regulatorias sobre instituciones financieras. Instituciones y mercados financieros. Existe un debate sobre la naturaleza de la oferta monetaria que trata de definir si esta es exógena o endógena. Este debate se relaciona con la cuestión de lo que se entiende por dinero, desde la moneda legal hasta la inclusión de todos los instrumentos de pago. Todo esto se remonta al choque entre la escuela bancaria y la escuela monetaria del principio del siglo XIX, en donde Keynes, con su teoría general, definió la demanda especulativa de dinero atribuyéndole el papel central de la economía. Dicha teoría está estrechamente relacionada con sus puntos de vista sobre la incertidumbre, que Keynes explica que siempre estamos ante la incertidumbre, pero con diferentes grados de confianza en nuestra evolución de la situación. El debate sobre el papel de los bancos y los mercados financieros está relacionado con el debate sobre la teoría de macroeconomía básica. Por un lado, están aquellos que, en la luz de la teoría tradicional, consideran la economía como relativamente estable en torno a un equilibrio de pleno empleo, y lo consideran inútil poner límites a las instituciones financieras. Y por otro lado, están aquellos que siguen las ideas de Keynes sobre la fragilidad financiera como causa de la crisis, que son cada vez más graves, y aumenta la necesidad de regulación de los mercados e instituciones financieras. Ahora es momento de hablar acerca de la teoría keynesiana de los mercados financieros, pero de acuerdo con las aportaciones de Hyman Minsky. Previo a comenzar con las explicaciones de las aportaciones más importantes de Hyman Minsky, podemos trasladarnos paulatinamente a un registro de acontecimientos. Comenzamos con la teoría de Modigliani y Miller. Esta muestra la irrelevancia de la estructura de la economía real y la teoría de los mercados financieros eficientes, que dice que los precios de los activos financieros dependen de la variación real. Después se da la crisis financiera de 2007-2008. Es aquí donde se retoman los puntos de vista de Keynes sobre incertidumbre y el papel activo de los mercados financieros propuestos anteriormente por Minsky en 1964. Este autor sacó a la luz la inestabilidad y tendencia a crisis repetitivas de la economía capitalista. Minsky posee tres importantes aportaciones: el análisis a la incertidumbre, a la fragilidad financiera y el capitalismo como gestor de dinero, que en breve serán explicadas. Minsky atribuye un papel básico a la incertidumbre. Dice que esta no se considera genérica noción opuesta al riesgo probabilístico, pero sí al caso general en un rango amplio que tiene como extremos la certeza absoluta y la incertidumbre total. Con respecto a la fragilidad financiera, explica cómo esta es una situación totalmente opuesta a la mano invisible. El desarrollo de una teoría que contemple estos aspectos le permitieron predecir que sucedería una gran crisis semejante a la de 1929. Decía que las crisis son consecuencia ineludible de la estabilidad temporal que genera una evolución en la estructura financiera de la economía, con el papel de posiciones especulativas y Ponzi creciendo en importancia. Las crisis serían cada vez más frecuentes y violentas. Este autor describe a la economía como un sistema de flujos de activos y pasivos de los distintos agentes. La posición de cada agente puede expresarse en un solo valor, el real, el valor de la posición del agente, que puede ser un empresario que financia sus inversiones con deuda, o un operador financiero con activos y pasivos con títulos con diferentes grados de riesgo, de modo que la determinación del valor esperado de la posición se acompaña en ambos casos por un mayor o menor grado de confianza en la evaluación. Para su análisis, Minsky hace distinción entre tres conceptos que previamente habíamos escuchado: puestos cubiertos,
que son las decisiones de la gente que se conducen con un grado de confianza suficiente para prever todos los futuros periodos de flujos entrantes superiores a los pagos de intereses y amortización de la deuda. Segundo, posiciones especulativas, en las que algunos periodos la posición puede ser no cubierto y el agente sabe que estará obligado a recurrir al mercado financiero para refinanciar su posición. Y finalmente, las posiciones Ponzi, donde la imposibilidad de atender las salidas por intereses y amortización hace que los pagos se realicen con ingresos corrientes. Subtema 11.7. Capitalismo del administrador de dinero. Una de las contribuciones más relevantes de Minsky en 1990 fue la evolución de la naturaleza del capitalismo a través del tiempo, con su ensayo en honor a Paulo Lavini, Schumpeter y las finanzas. Minsky menciona que las etapas del capitalismo comercial, financiero y administrativo son seguidas por una etapa del capitalismo de administración de dinero. Para las décadas de 1950 y 1960 se generó un crecimiento económico que conllevó al aumento de la riqueza y participación de los activos financieros. A partir de aquí, el papel de los administradores de fondo comienza a incrementar, puesto que anteriormente solo se limitaban a administrar la riqueza de los más ricos. Para Minsky, el objetivo principal de los gerentes es obtener ganancias sobre las diferencias de precio en un activo entre el ahora y el mañana. Los directivos de las empresas solo centran la atención en los precios de las acciones de la misma, o en la creación de valor para sus accionistas en el plazo inmediato, incluso pasando por alto elementos importantes para un crecimiento sostenible de sus empresas en el tiempo, como las relaciones laborales dentro de la planta o consolidación de relaciones confidenciales con proveedores y clientes. Todo esto hace que la economía sea menos eficaz en términos de crecimiento de la productividad o cuestiones de sostenibilidad ecológica y social, dada la escasa atención que se presta a cuestiones de largo plazo como la búsqueda del progreso tecnológico, que se vuelve más inestable en relación con los cambios en el clima de opinión, más difícil para controlar a través de las herramientas políticas tradicionales. Keynes sostiene que el problema político de las sociedades humanas es combinar tres elementos: eficiencia económica, justicia social y libertad individual. El principal problema que debe abordar la política no es la inestabilidad cíclica del capitalismo, sino su inestabilidad sistémica, es decir, la predisposición a las crisis. Lo anterior tiene varias implicaciones importantes. Aquí solo se consideran las más relevantes. Punto número 1. No podemos permitir que los sistemas financieros sean impulsados por su evolución espontánea, es decir, por las decisiones de los operadores financieros privados, con el Estado jugando el papel de árbitro sobre la base de reglas dictadas por los mercados. Punto número 2. El alcance de las intervenciones de política no puede limitarse al control a corto plazo de la demanda agregada, a través de herramientas de política fiscal y monetaria. Punto número 3. El apoyo a la demanda efectiva debe ser sistemático. Minsky, en 1975, recuerda la propuesta de Keynes de socializar las inversiones, integrando intervenciones directas sobre la distribución del ingreso y los mecanismos de mercado descentralizados. Punto número 4. La política monetaria debe atribuir importancia a los cambios en el precio de los activos, a fin de evitar la formación de burbujas especulativas o cualquier situación en la que los esquemas Ponzi parezcan atractivos. Es decir, una situación en la que se produce un aumento continuo en los precios de los activos a una tasa mayor que la tasa de interés relevante. Punto número 5. Las ganancias de los operadores financieros deben mantenerse bajo control, considerando también que el sector financiero se caracteriza por formas de mercado oligopólicas, tales que las ganancias extra se traducen fácilmente en retribuciones gerenciales superiores a las que prevalecen en condiciones competitivas.